Bien, vamos a terminar este tema de normas. Esto normalmente con una situación de clases presenciales es interesante hacer una práctica porque del mal uso de esto, margen del mal uso por desconocimiento, ya, en la Contraloría se hace un trabajo anual, que normalmente uno, que se llaman auditoría de revisión de papeles de trabajo de firmas privadas. De firmas que han hecho auditoría, puede ser ABOA, para que pague su impuesto, auditoría financiera, puede ser de ENDE, de Entel, puede ser de cualquier empresa estatal o de cualquier municipio, donde como son entidades públicas, el auditor no tiene que basarse necesariamente en las NAC, normas de auditoría gubernamental. Entonces, por mi experiencia, 12 años de la Contraloría, no he visto un solo trabajo de una firma privada que haya sido aceptado como un trabajo sin observaciones. ¿Ya? Con darles una idea nada más, la firma más grande de auditoría que hay en Cochabamba, que es representación de una firma internacional, no hace auditorías en el sector público, porque hace algunos años atrás hicieron un trabajo en una entidad pública y cuando la Contraloría hizo esa revisión de papeles de trabajo, lo que determinó era que el trabajo que habían hecho no cumplía con los lineamientos de la SNAC. Por lo tanto, se pidió a la entidad que los contrató que requieran la devolución de los honorarios pagados. Era una auditoría financiera, imagínense, y que además no se les vuelve a contratar nunca más para hacer auditoría en esa entidad. Entonces, a partir de ahí, esa firma nunca más se metió con el sector público. Lo mismo ocurrió a nivel nacional, con la firma de auditoría más grande que hay en realidad en el mundo, cuya representación está en La Paz, que es PricewaterhouseCoopers y Coopers & Lybrand, que es la fusión de las dos firmas de auditoría más grandes del mundo. Después del 2001, esa firma lo mismo, hizo una auditoría en una entidad pública en La Paz. Igual se vieron problemas y nunca más se metió con el sector público. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esta auditoría de revisión de papeles de trabajo? De revisar esto, el cumplimiento de las normas. Entonces, para ello vamos a hacer una comparación de lo que es la norma LASNAGA. LASNAGA son pautas que deben observarse en la ejecución de trabajos profesionales de auditoría, que constituyen estándares o medidas de calidad tanto de las cualidades del auditor. ¿Cuáles son las cualidades del auditor? Las normas generales. Como de su trabajo, ¿cuáles son su trabajo? Las normas relativas a la ejecución del trabajo de campo. Y de su informe o dictamen, ¿cuáles son las normas de preparación del informe? Como dice informe o dictamen, esto es exclusivo de auditoría financiera. En la práctica hay 3 normas generales, 3 normas de ejecución del trabajo y 4 normas de preparación del informe. ¿Qué es el dictamen? En realidad, ¿qué pasa con estas normas? Estas normas, en la práctica, en Bolivia, nadie las cumple y nadie le hace seguimiento. A ver, en Bolivia, si vemos la estructura empresarial que hay en Bolivia, por ejemplo, en Cochabamba, hay 12 empresas corporativas. Y dentro de esas 12 empresas corporativas están las entidades financieras. ¿Ya? Y las más grandes son FUBODE y SIDRE, más grandes que las cooperativas, más grandes que la productora, más grandes que el Banco de la Comunidad, son esas entidades. Pero ¿qué pasa? Esas entidades son entes sujetos a regulación de la ASFI. Por lo tanto, la auditoría que le van a hacer no es en base a NAGA, es en base a normas de la ASFI. Lo mismo ocurre con las empresas que prestan servicios y que lo hacen por concesión del Estado. Es decir, el Estado le ha dado a Tigo, a Viva, a Entel, la concesión de utilizar el espectro electromagnético, que es propiedad del Estado, para que operen. ¿Ya? Puede ser con telefonía, con internet. Entonces, esas empresas también tienen normas de auditoría diferente a estas que están. Entonces, estas vamos a aplicar, por decir, en una fábrica. ¿Ya? Ustedes me dan el nombre de una fábrica.
Yo les digo, esa fábrica va a ser pyme. Y las pyme en Bolivia son informales. ¿Ya? Esas empresas, por más de que sean grandes, que parezcan grandes, son fábricas, pero son pymes. En realidad tienen 2 auditorías, 3 auditorías, como si nada, porque tienen 2 estados financieros, 3 estados financieros. Entonces, ¿quién va a verificar si uno ha cumplido o no con estas normas? Prácticamente no hay quien. El Colegio de Auditores no hace eso. Entonces, a la Manaco, a Embol, a las fábricas de papel higiénico que hay en Cochabamba, ¿qué más tenemos de industria en Cochabamba que no sea público de servicio concesionado por el Estado? Son muy pocas. Entonces, esas normas que se aplican para estas, para darles una idea, Campero es una empresa que posiblemente sea la 5ª en importancia en Cochabamba, o la 6ª. Pero es una pyme, sus estados financieros lo hacen en base a esta auditoría. Pero nadie le va a revisar esta auditoría, ni impuestos, ni nadie, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? Pero muy diferente la auditoría que se va a hacer en el sector público. Entonces, estas auditorías, o sea, igual no se va a revisar todo. Les estaba comentando que se revisará 1 por año. ¿Ya? Entonces, justo a esa que se va a revisar, hay gran porcentaje de posibilidad de que se le haga alguna observación. Mira, primero, por ejemplo, ¿qué ha pasado con una auditoría en ENDE? En ENDE le hicieron una auditoría primero de confiabilidad, su auditor interno, que no detectó nada, y sacó que sus estados financieros eran confiables. Pero para que pague impuestos, ENDE requiere la contratación de una firma privada que le haga auditoría con fines tributarios. Y en esa auditoría saca el dictamen y dice que sus estados financieros están razonablemente presentados. Y el gerente de ENDE agarra y dice, bueno, como hemos sacado utilidad y el informe de auditoría ratifica que está bien expuesto todo, por lo tanto nos vamos a pagar primas. Y le piden confirmación al auditor de que sí se ratifica en su dictamen y el auditor dice que sí. Entonces el gerente toma la decisión y se pagan primas. Todo el personal de mucho tiempo habían sacado utilidad. Pues va a la Contraloría y hacen la revisión de papeles de trabajo de esta firma, una firma pequeñita, y encuentra que se han olvidado hacer el cruce de información con los entes relacionados. De ENDE dependen un montón de instituciones, empezando por ELPE, por Guaracachi, por Corani, por Valle Hermoso, por todas las empresas que son 18, incluyendo Misicuni. Y es más, Misicuni, como es un proyecto, como es una empresa estatal, su vinculación es directa con la gobernación. Pero algunos emprendimientos, algunas deudas, las paga ENDE. Y se habían olvidado de vengar el pago de intereses de un crédito italiano. Y resulta, cuando se incorpora ese asiento de ajuste, había pérdida, no había utilidad. Por lo tanto, el informe puede ser, el dictamen ya no se puede cambiar porque salió razonable. Y 2, dijo todo está bien, no se observó nada de eso. Entonces la Contraloría viene y, señores, dice, primero, ENDE, recuperen la plata de los honorarios pagados a esa firma, que ese informe no sirve. Aunque ese informe no pueda cambiarse, ya ha servido para el tema tributario, ya ha servido, ya tiene los sellos, es oficial, no se puede cambiarse. Pero sí se lo puede observar. Entonces, en la observación se le dice, señores, ahí estoy, además hay una auditoría especial, que ustedes son corresponsables de la deuda civil que hay, de todos los trabajadores que por error de ustedes se les está pagando primas. Entonces, para hacer esa auditoría, la Contraloría ha utilizado toditos estos elementos que vamos a ver ahora. Primero, las normas generales. Hemos visto que la codificación de estas normas, por ejemplo, normas generales es la 21. La 21.1, si quieren, es competencia. Ahora, la 21.101, cuando vean la 01, normalmente, si no hay otras numeraciones, significa que es la norma general, es la descripción de la norma. Entonces, ¿qué dice la competencia? Dice, el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para hacer la auditoría deben tener individualmente y en conjuntos, respectivamente, la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría. Ahora, cuando se hace una revisión de papeles,
Nos vamos a ir a algunos incisos. Por ejemplo, el inciso 3, 03. El equipo de auditoría debe poseer conocimientos de los métodos y técnicas aplicables al examen que se realiza, así como la educación, habilidades y experiencia para aplicar tales conocimientos. Entonces, ¿cómo hace el auditor de la Contraloría para determinar que se ha incumplido la competencia? Revisando el currículum de los auditores que han hecho la auditoría. Y en esa auditoría era una firma pequeña que cobró muy poco para hacer auditoría ente. Resulta que ninguno de los auditores había hecho auditoría antes en el sector público. Ninguno de los auditores tenía formación en normas de auditoría gubernamental. Y además, dice la 04, las organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de educación y capacitación continua que asegure la calidad profesional de su personal para satisfacer las exigencias de esta norma, en particular, y aplicar las normas de auditoría gubernamental en general. Entonces, hemos visto que esta firma nunca había programado capacitación. La Contraloría tiene una norma interna referente a que los auditores, por ejemplo, deben tener por lo menos 40 horas de capacitación por año. Los supervisores 60 y los gerentes 80 horas. Lo mismo hace con las unidades de auditoría interna del sector público. Diseñan un plan de capacitación donde tienen que capacitarse permanentemente. Pero ¿qué pasa con las firmas privadas? No hacen esto. Entonces no tienen un plan de capacitación de su personal. Y normalmente lo que hacen 2, 3 auditores se reúnen y dicen, agreguemos la firma, y lo que hacen es contratar pasantes. Los pasantes está bien para las auditorías privadas, está bien, o sea, para que hagan con fines tributarios, que pongan sus conocimientos, pero en el sector público el pasante debe tener una supervisión. Si no tiene supervisión, esa auditoría corre riesgos. Pero no es todas. Ya les comenté que de 100 se va a observar una, de 100, ¿no? O de 200. Entonces la capacidad tampoco da para más, ¿ya?, de la revisión. Pero a esa que le van a revisar, lastimosamente, le van a observar casi siempre. La segunda norma es la independencia, ¿ya? El 01 hemos dicho que es la parte descriptiva. Dice, la segunda norma general es, en toda auditoría, los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia. ¿Qué se fijan acá? Normalmente el inciso 04. ¿Ya? Los auditores gubernamentales deben considerar la existencia de ciertos impedimentos que podrían vulnerar su independencia. Los principales impedimentos son, ¿ya?, estamos viendo una serie de incisos adicionales hasta la F. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace una auditoría, por decir, la alcaldía de Cochabamba hace una invitación pública para hacer auditoría. No importa el tipo de auditoría. Entonces, el primer formulario que tiene, tanto de la parte de la alcaldía como el primer formulario que va a presentar la firma consultora, es un tema de independencia. La alcaldía va a exponer, va a decir, estos profesionales, este personal, va a estar a cargo de la auditoría, es el objeto de la auditoría. Entonces, la firma que se va a presentar tiene que ver ese formulario número 1 para ver si el personal que están enviando va a tener algo de esto, relaciones oficiales, profesionales, personales o financieras, con las entidades y servidores públicos sujetos. Favores, prejuicios sobre personas, grupos o actividades. El desempeño previo en la ejecución de actividades y operaciones relacionadas con el objeto de auditoría. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente una firma pequeña, ¿ya?, aunque no crean, todavía hay algunos municipios pequeños que terciarizan su contabilidad, traen sus comprobantes para que un contador se los haga la contabilidad. Y ese contador puede ser, por azar del destino, que lo contraten en la misma alcaldía, ¿ya? Y en la alcaldía puede ser que pase a auditoría interna. Entonces, él no puede revisar nada de lo que ha hecho. ¿Ya? Hay un impedimento que se llama independencia. O también las relaciones de parentesco con el personal vinculado con el sujeto y objeto de auditoría. Por este elemento es lo que se caen muchos informes, por este tema de independencia. No se olviden que la auditoría gubernamental la hace la Contraloría, la hace impuestos, la hace la alcaldía, cualquier entidad pública.
no importa el nombre que se le dé, no importa el profesional, porque auditor gubernamental es el abogado, es el ingeniero, es el contador público, son todos profesionales. Y no importa el nombre, impuestos, por ejemplo, hace fiscalización, pero son revisiones, son exámenes, son auditorías. Entonces, esas auditorías tampoco pueden incumplir esto, porque estas normas son de auditoría del auditor gubernamental. Ya les he dicho que el auditor gubernamental puede ser el abogado, el ingeniero, todos. Entonces, ¿qué pasa? Y esto, por ejemplo, ha habido quejas, y la Contraloría interviene. Y ha habido un caso, por ejemplo, en impuestos, donde una directora de impuestos ha firmado una pista de cargo y llegó hasta la resolución determinativa contra una empresa. Y resulta que el dueño de la empresa era su hermano. Entonces, aquí hay un impedimento de relaciones de parentesco, con personal o vinculado con sujeto, objeto. El sujeto de la auditoría era la empresa. Y la empresa era de su hermano. Por lo tanto, alguien de los socios de la empresa dice, esta auditoría no es imparcial. Y cuestionan, y obviamente un juez dice, cuando la somete a un juicio, obviamente no es imparcial. Y está vulnerando la norma 212 de las normas del auditor gubernamental. ¿Ya? La norma número 3 habla de la ética. En este caso, por ejemplo, no hay otros incisos. Entonces, se refiere a una norma de carácter general que tiene que aplicarse porque viene definido por otra instancia. Por ejemplo, dice, en el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por sus principios éticos contenidos en el Código de Ética del Auditor Gubernamental, emitido por la Contraloría General del Estado. Entonces, ¿qué sucede acá? Que hay un reglamento, un código de ética que se vende, la Contraloría lo vende, y su código y su reglamento, donde dicen que de qué cosas tiene que abstenerse el auditor. Entonces, este elemento, por ejemplo, hemos visto que en una entidad del quinto nivel para abajo, se someten a la carrera administrativa. Que si a alguien le van a hacer proceso es por vulneraciones a las normas que regulan la conducta del funcionario. Pero en el tema de un ejecutivo, tercer nivel, segundo nivel, se le hace por el tema ético. Porque aquí no se necesita hacerle proceso, simplemente decirle, no me gusta lo que has hecho. Y se lo puede destituir sin ninguna contemplación porque no es funcionario de carrera. Sector público y sector privado. La cuarta norma dice la diligencia profesional. Acá dice, la norma general establece que se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la ejecución del examen y preparación del informe. ¿Para qué significa la diligencia? La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría a realizar su trabajo de acuerdo y con observancia de las normas de auditoría gubernamental. Asimismo, se refiere a lo que el auditor gubernamental hace y a qué también lo hace durante la ejecución del examen. En otras palabras, la diligencia es obrar con conocimiento, con competencia, experiencia y aplicando lo que conoce. Eso es control de calidad. La quinta norma dice es las organizaciones de auditoría deben establecer políticas e implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto periódicamente a revisiones externas. Entonces, ¿qué hay que revisar en estas políticas de calidad que tiene una firma de auditoría, una unidad de auditoría interna, la Contraloría, todas las instancias? ¿Ya? Las políticas que deben incluir un sistema interno de control de calidad están dirigidas principalmente a que, primero, preservar la independencia tanto de hecho como de apariencia. Entonces, ¿qué pasa cuando un funcionario, un auditor, ha sido, si quieren, recusado? Como es mi caso, por ejemplo, que cuando yo era gerente departamental, el alcalde de Quillacollo, cuando salió un informe de auditoría especial,
mandó un memorial a la Contraloría, indicando que yo era una persona que tenía inadversión al alcalde, seguramente por el partido político, etcétera, que argumentó que ningún otro auditor le había observado tanto antes, y cuando yo fui, empecé a hacer las observaciones que nunca antes se habían hecho, y me empezó a tener una serie de observaciones. Pues obviamente esto llega al Contralor, la máxima instancia de la Contraloría. El Contralor lee, sabe mi historial, viene a Cochabamba y responde directamente al alcalde. Le dice, lo sentimos mucho, su percepción sobre nuestro auditor, lastimosamente para usted, él sigue a cargo de la auditoría. Sírvase dar cumplimiento a lo que establece la normativa del control gubernamental. Y en caso de objetar el trabajo que está realizando, iniciaremos las acciones legales correspondientes. ¿Entienden? Pero tiene que haber algo. O sea, el Contralor sabía si yo era o no era, uno se basaba en simples cartas o rumores, ¿no? Otro hecho, por ejemplo, que se da bastante es el de asignar al personal competente para satisfacer los objetivos del examen. Esto se daba tanto en impuestos, en la Contraloría, en diferentes instancias. Por ejemplo, en el tema de impuestos, resulta que había algunos auditores externos vinculados al tema del Servicio de Impuestos Nacionales a nivel nacional. Y ellos tenían el POA, que en impuestos es un secreto. Entonces sabían a qué entidades iban a entrar a fiscalizar. Entonces estas personas se encargaban de vincularse con los auditores internos y decían, ¿saben qué? Va a pedir la impuestos tal fecha. Entonces la forma de vincularse con impuestos era, nosotros vamos a hacer que de impuestos te manden el personal más o menos capacitado, que no te van a observar nada. Entonces, ¿qué está haciendo impuestos internos? Asignar personal que no es competente, ¿ya? Para el tamaño, la envergadura de la entidad. Lo mismo se dio en la Contraloría con un gerente de área, ¿no? Que programaba auditorías, por decir, a instancias como la Alcaldía de Cochabamba, que mandaba el personal menos competente. Entonces, cuando viene y se hace un seguimiento de parte de las autoridades, dicen, no, aquí hay un error en lo que es el control de calidad. ¿Ya? Hay que ver todos esos elementos. Es bastante complejo ese tema de las normas generales. Solo por esas normas generales se hacen bastantes procesos. ¿Ya? Luego, la sexta norma dice, el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. Dice, el auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de la auditoría. Ahora, ¿qué es el ordenamiento jurídico? Comprende todas las normas que emanan del órgano público competente. Pueden ser leyes, decretos, resoluciones supremas, ordenanzas municipales. En otras palabras, el auditor que vaya a hacer un trabajo, una entidad, por ejemplo, una alcaldía, ese auditor lo mínimo es que debe conocer la ley orgánica de municipalidades, la ley de participación popular, la ley de descentralización administrativa, la ley marco de autonomía, los gastos prohibidos. Entonces, ver qué es lo que puede hacer la alcaldía. Ahora, el auditor también dice, de acuerdo al punto 05, puede obtener el apoyo legal, porque no siempre uno está al alcance de toda la normativa que hay, pero en las firmas, es decir, todas las entidades públicas, por ley, deben suscribirse a la Gaceta Oficial del Estado. Es decir, que todas las normas, todas las disposiciones que se publiquen en la Gaceta deben archivarse en todas las entidades públicas. Y eso debe estar disponible para el equipo legal, para el asesor legal. Y el asesor legal tiene que apoyar al auditor. Ahora, ¿qué pasa? Alguna vez les decía esto, ¿no? Por ejemplo, la 06 dice, los indicios de incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables
y obligaciones contractuales deben dar lugar a la ejecución de auditorías especiales. ¿Qué significa esto? Significa que el auditor ya, lo que va a hacer es agarrar y continuar con esta auditoría. Puede ser una financiera, puede ser una auditoría financiera que vamos a expulsar a la niña.
Bien, por si acaso, los méritos estoy anotando. Mira lo que me has distorsionado la clase por ayer, ¿ya? No, les decía que si uno está haciendo una auditoría, ¿ya? Y encuentra que hay incumplimientos en este ordenamiento, debe continuar la auditoría. Puede ser una auditoría operativa, puede ser una auditoría financiera, y lo que hay que hacer es programar otra auditoría, ¿ya? De acuerdo a otra norma, que es la norma 250. La norma 250 son auditorías especiales. La séptima norma es el relevamiento de información. En función del tipo de auditoría, puede requerirse la realización de un relevamiento de información a efectos de establecer el grado de auditabilidad. Entonces, normalmente, esta es una norma general, ¿ya? Hemos dicho que el auditor gubernamental es el abogado, es el ingeniero, es el arquitecto, es todo. Por ejemplo, si va a haber una consultoría de carácter técnica, normalmente cuando se va a iniciar una obra o una propuesta, hay que hacer la visita previa, ¿ya? Porque uno no puede adjudicarse una obra sin conocer lo que está haciendo. Lo mismo es para el auditor. Entonces, al auditor sale una convocatoria, por decir de que hay una auditoría, a veces hay unas mezclas, medidas especiales que por desconocimiento hacen los consejos municipales. Por ejemplo, una auditoría técnica, legal, especial, financiera, esa auditoría no hay. O lo que está pidiendo un diputado, ¿ya? Le ha pedido a la Contraloría que haga una auditoría académica. La auditoría académica no hace la Contraloría. Entonces, no hay quien haga esa auditoría académica. Esa es interna, forma parte de la autoridad universitaria, ¿no? Pero si este diputado dice, yo quiero que se haga una auditoría académica y contrata a alguien que le haga, o sea, no tiene sentido ese problema. A eso se refiere este punto, ¿no? De que hay que ver que se pueda auditar, no todo es auditable. Y a veces uno lanza la convocatoria, se adjudica y llega un momento que no puede cumplir, ¿ya? Por ejemplo, se ha dado el caso del año 2020, ¿ya? De inicios del 2020, cuando en plena pandemia hubo la compra irregular de respiradores. Y la presidenta agarra y dice, caiga quien caiga, yo voy a mandar a hacer una auditoría. Pues le manda una carta a la Contraloría y la Contraloría les responde de que no tiene, no está en su POA y de que no va a hacer esto. Pero que el ministerio puede contratar a una firma privada para que. Entonces agarra, el ministerio lanza una convocatoria a una firma privada para que haga una auditoría especial. Una auditoría especial de una firma privada en el sector público no tiene mucho sentido, porque no puede determinar responsabilidades. Entonces el auditor que se ha hecho cargo de esto, un amigo de una firma, agarra y me dice, mira, me ha adjudicado la obra, ya, me he dedicado al trabajo y te he puesto a vos en el equipo. Y le digo, yo no voy a hacer. Y me dice, ¿pero por qué? Porque no tiene sentido. Le digo, no sirve para los fines que están buscando el ministerio. Lo que tú hagas no sirve de prueba, ¿ya? Lo que tú hagas como firma privada tiene que ser validado por la Contraloría y la Contraloría ha dicho que no lo va a hacer. Entonces no tiene sentido meterse, o sea, no es posible auditar, ¿entienden? O sea, directamente que deberían hecho denunciar al Ministerio Público, ¿ya? Hacer tema penal sin necesidad de auditoría, ¿ya? La ejecución es la norma número 8, la que hay un error, dice, cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría, a ejecutarse la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. La ejecución del examen debe ceñirse a la norma de auditoría gubernamental específica. ¿Qué significa esto? Un poquito adelantándome dos presentaciones. Las normas específicas se dan para esas auditorías. Hay una norma específica de financiera, otra de operativa, otra de auditoría especial, que ahora en el sector público se llama auditoría de cumplimiento.
Hay normas específicas de auditoría ambiental, normas específicas de auditoría de proyectos de inversión pública y normas específicas de tecnología y comunicación, de auditorías. Entonces, ¿qué pasa con estas, con esta norma? Que si a mí me han contratado para hacer una auditoría especial y le pongo en el informe que hice mi trabajo en base a normas de auditoría generalmente aceptados, ya lo asume en mi informe, ¿entienden? O sea, cuando haga mi informe, muchas veces decían, ah, ese párrafo, ¿no? Ese párrafo tiene valor. ¿Ya? Es como el párrafo que les di el ejemplo de Ende, el párrafo de la opinión, decía, está presentado razonablemente. No era presentado razonablemente. Pero ese párrafo que ha marcado una diferencia, ha ocasionado que se pague dinero que no correspondía. Pues lo mismo es esto, que si se hace una auditoría tiene que hacerse en función a esa norma. Y finalmente la novena norma, que es el seguimiento, dice la Contraloría General de la República y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento del cronograma de implantación de recomendaciones de las firmas privadas, profesionales y independientes. ¿Qué significa acá? Que las firmas privadas que han hecho una auditoría en el sector público y han sacado cartas de control interno, ellas no pueden hacer el seguimiento. Las auditorías son caras. ¿Quién debe hacer el seguimiento? La unidad de auditoría interna o la Contraloría. Entonces, ¿qué pasa? Acá la implantación de las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Al no hacerlo genera responsabilidad. Entonces, en el sector público es obligatorio hacer seguimiento de los informes de auditoría. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las normas específicas? Lo que hemos visto son las generales, que se aplican en todo. Las específicas son por tipo de auditoría. Estamos hablando de auditoría gubernamental. De auditoría financiera, ¿hay normas en el sector privado? Sí. En el sector público también. En Bolivia, auditoría operacional en el sector público hay normas, aquí estamos viendo, pero en el sector privado no hay. De auditoría especial en el sector privado no hay norma, ¿ya? Pero llaman auditoría especial. A partir de 2021 se llama auditoría de cumplimiento. Entonces, la Contraloría en una resolución dice, cuando se refiere a auditoría especial, quiere decir que se están refiriendo a auditoría de cumplimiento. A partir de ahora se llama auditoría de cumplimiento. Lo mismo ocurre con auditoría ambiental. Hay normas del sector público, pero no en el sector privado. Auditoría de proyectos de inversión pública, obvio, tiene que haber solo en el sector público. Y las auditorías de tecnología y comunicación también hay en el sector público, pero en el sector privado. Ahora, estas auditorías, ¿quién las hace? Esta auditoría de tecnología y comunicación la hace un ingeniero en informática. Las auditorías de proyectos de inversión pública las hace un ingeniero o un arquitecto. Las auditorías ambientales las hacen los ingenieros ambientales. Las auditorías especiales o de cumplimiento las hacen auditores, abogados y otros profesionales. La auditoría operacional la hacen normalmente los auditores, pero con apoyo de otros profesionales. Y la financiera es exclusiva de los auditores. Como ven, es la única auditoría que corresponde a hacer a los contadores públicos. Ahora, ¿a qué se refieren estas normas específicas? Si hablamos de auditoría financiera, hay 5 normas. Hay la planificación, supervisión, control interno, evidencia, comunicación de resultados. ¿Cuál es la diferencia con auditoría operativa que tienen los mismos? Es el número. La norma 221 es de planificación de auditoría financiera. La norma 231 es de planificación, pero de auditoría operativa. La norma 251 es de planificación, pero de auditoría de cumplimiento. La norma 261 es de auditoría de inversión pública, pero la 261 es planificación de inversión pública. ¿No? Entonces, todas las auditorías tienen su parte de planificación. Pero ¿dónde está la diferencia? La financiera, la operativa, la de inversión pública, de tecnología y comunicación, la medioambiental,
todas las otras auditorías que hace la Contraloría, todas tienen cinco normas específicas: planificación, supervisión, control interno, evidencia, comunicación. En cambio, la auditoría de cumplimiento, la auditoría especial, tiene 7: planificación, supervisión, control interno, evidencia, comunicación de resultados, procedimiento de aclaración y análisis, costo-beneficio y cierre de auditoría. Pero esto no es lo mismo de cumplimiento que de auditoría financiera. Por ejemplo, la planificación de la auditoría financiera es sumamente importante, porque se define el éxito de la auditoría. Ahí medimos los riesgos, medimos el alcance de la auditoría, medimos los procedimientos, definimos los programas de auditoría, definimos el MPA. El MPA en una financiera está entre 50 y 100 hojas. Pero ¿qué pasa para empezar en una auditoría de cumplimiento? No hay legajo de planificación. La planificación no es importante. El MPA puede ser 3 hojas como pueden ser 100. ¿Ya? Hay que hacer planificación, sí. Pero como no es importante, no se quiere de un legajo. Se archiva directamente en el legajo corriente. La supervisión en auditoría financiera es diferente a la supervisión en auditoría de cumplimiento. La auditoría financiera es algo técnico. Ya tenemos normas internacionales, tenemos normas locales. Por lo tanto, el supervisor o las personas que van a supervisar tienen que ser bastante conocedoras de estas técnicas y estas normas. En cambio, en la auditoría de cumplimiento, no. ¿Ya? El supervisor tiene que tener un conocimiento sobre lo específico que está haciendo. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo, hablamos de la auditoría que se ha hecho en la universidad de sobresuelo? Pues, ¿qué iba a planificarse? Y nada, sabíamos que íbamos a revisar las planillas. Listo, los que se excedan a recoger la plata. Entonces, el supervisor simplemente tiene que conocer las normas relativas al pago de salarios. Una ley, unos cuantos artículos y listo. Si no se ha cumplido esa ley, hay un incumplimiento. Ya está el informe. En auditoría financiera, el control interno es imprescindible. Primero se hace control interno, después pruebas sustantivas. En cambio, en la auditoría de cumplimiento, el control interno es opcional, dice cuando corresponda. La evidencia en la auditoría financiera prácticamente es fotocopia, si es una estructura bien definida, donde hay sumarias, subsumarias, hay planillas llave. En cambio, en la auditoría de cumplimiento, la evidencia son papeles legalizados, fotocopias legalizadas y autenticadas. Eso no hay en la auditoría financiera. La comunicación de resultados en la auditoría financiera es prácticamente el dictamen. ¿Ya? Se estructura el dictamen. En cambio, en la auditoría de cumplimiento, la comunicación de resultados tiene toda una serie de disposiciones. Como por ejemplo, decir que el informe se ha hecho en base a las SNAC. Decir que si hay responsables, hay que poner su nombre completo, su número de carnet de identidad, la suma líquida exigible, o sea, todos los otros datos. Ahora, si a alguien se le está sacando responsabilidades, obviamente que por ley dice al que acusa, tiene que dar el derecho de réplica. Y la Contraloría o la entidad, por ejemplo, impuestos, estos también para impuestos. Impuestos es una fiscalización y notifica con una vista de cargo, obviamente tiene que darle plazo al contribuyente para que presente sus descargos. Lo mismo ocurre con un informe de la Contraloría. Si la Contraloría está acusando a una persona de algunos hechos, esa persona tiene derecho a la réplica. Si hay posibilidades de descargar, de justificar su accionario. Y finalmente viene un punto, ¿no? El análisis de costo-beneficio. Resulta que, por darles una idea, la Contraloría no es una burbuja donde las cosas no se repiten. Normalmente en Bolivia todo se repite. Entonces resulta que, por ejemplo, un auditor que va a la alcaldía de Pocona, y su costumbre era sacar informes de responsabilidad por gastos corrientes. Empezaba a buscar comprobantes y decía que hay compra de bebidas alcohólicas, que hay compra o pagos a los tiempos por felicitaciones, salutaciones, aquí hay pagos de un médico, aquí hay pagos de muchas cosas, son gastos públicos.
Pues con esos mismos papeles se va a Puerto Villazuel y hace lo mismo. Pero para hacer una auditoría en Puerto Villazuel, en Pocón, en cualquier parte, se estamos movilizando mínimo 3 personas, pagar viáticos, pagar sus sueldos, pagar papelería, pagar un montón de cosas. Y esa auditoría posiblemente cueste 100,000 bolivianos. Pero el cargo que se va a sacar va a ser 1,000. Entonces, ¿dónde está el beneficio de esa auditoría? Por lo tanto, el gerente dice, no, no tiene sentido. Lo mismo hacen en impuestos. Van a hacer una fiscalización y encuentran un cargo por 300 o 400 dólares. Eso no tiene sentido. Si nos meten en juicio, mejor ni defendernos, perderemos nomás, porque por 300 dólares pagar a los abogados nos va a resultar más caro. Eso se llama análisis de costo. Y si no corresponde, ¿ya? Es mejor cesar la auditoría. Entonces, ¿para qué? Para no, porque ya les dije, un informe de la Contraloría con responsabilidades dura hasta 6, 7 años en que salga el informe complementario. Es bastante largo. Entonces, es diferente las normas de una auditoría de cumplimiento a las normas de una auditoría financiera. Por eso se llaman específicas. ¿Ya? Y este desconocimiento es tal, por ejemplo, la ASFI les da el modelo de auditoría que deben hacer los bancos. Entonces, por decir, los bancos están llenos de actos de corrupción, bien, pero corrupción en pequeña escala, que es la mayoría, y también hay en gran escala. En pequeña escala, el cajero que se lleva 100 bolivianos, 200 bolivianos, se le pesca pagando menos, cualquier cosita de eso, ¿ya? Entonces, motivo, hay que hacer un informe para iniciar la acción administrativa correspondiente, ¿no? Porque al cajero se le ha dicho, si cometes esto, se te va a despedir. Y lo ha cometido. Y adicionalmente le van a hacer un proceso penal, una denuncia, que por el monto no va a prosperar, pero ya han cumplido. Pero ¿qué sucede? ¿No? En una entidad bancaria, por ejemplo, un deudor, un cliente, debe su saldo $4,000. Entonces el banco dice, entra en mora, le iniciamos la acción legal, ¿no? Con nuestro abogado vamos a gastar $10,000 para cobrar. Entonces se hace una nota y se cierra, se dice, no, no tiene sentido que se haga la cobranza extra legal. Es decir, que se encarguen estas personas y que presionen a garantes, presionen al prestatario, presionen a sus amigos, todo que venga y pague. Pero acción legal es perder el tiempo. Lo mismo ocurre con las auditorías. Entonces, cuando hay esas situaciones, el gerente de auditoría debe hacer un memorándum, decir, señores, hay este problema. No tiene sentido. Cesaremos la auditoría y hagamos una carta y dejemos que el ejecutivo se encargue de cosas. Por ejemplo, la Contraloría, ante un requerimiento, porque así lo dispuso el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, de hacer todo hecho de corrupción cometido por el anterior alcalde. Entonces, en eso se ve que ha habido una farsa, una presentación de unas motos y hacen como si estuvieran entregando a la policía como ejecución de gastos por seguridad ciudadana. Cuando en realidad nunca habían comprado las motos, solo era un compromiso de comprar, pero le hizo un acto público de que iba a entregar 20 motos a la policía. Entonces, todo está ahí y ha habido un gasto por eso. Viene la denuncia y la Contraloría dice, este es un tema exclusivamente penal, ya que ha habido un show. Por lo tanto, la Contraloría hace una carta dirigida al Consejo. Señores, ustedes inicien y no nos hagan perder con un informe de auditoría. Entonces, ¿qué ha hecho el Consejo Municipal? Ha iniciado las acciones legales correspondientes. Y así se han evitado de un informe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Sí, dice, una consulta. Para las consultoras externas también se tienen que basar en las NAGA.
Si van a hacer auditoría a una entidad pública, tienen que usar la SNAC, ¿ya? Les hablaba de una auditoría que se llama revisión de papeles de trabajo, ¿ya? Fíjense en una auditoría que hizo una consultora a Transnaval. Esto les comento con más el nombre de la institución. Transnaval. Transnaval fabricaba barcazas, cositas así, facturaba, ¿ya? Y por esa facturación ellos tenían que pagar impuestos. Entonces contrataban un auditor externo para que les haga la auditoría porque sus facturas eran más de 1.200.000 bolivianos. Y el auditor externo, en su dictamen, que es cierto que hay párrafos, dijo que realizamos la auditoría en base a normas de auditoría generalmente aceptadas. Pues cuando se entra a revisar el trabajo, dicen, el dictamen no sirve. Porque debería decir que el trabajo se ha hecho en base a las normas de auditoría gubernamental. Pues de entradita el dictamen ya no sirve. ¿Ya? Ahora ese dictamen ya ha sido presentado a impuestos. Ya ha sido presentado a diferentes instancias. Digamos, la Naval lo ha presentado a la Fuerza Naval al Comando Nacional. Ya, todo ya se ha distribuido como bien hecho. Pero ocurre que hay que sancionar al auditor. La Contraloría lo que le dice a Transnaval, recupere los honorarios pagados. Porque ese informe no lo aceptamos, no lo admitimos, está mal. Empezando por poner solamente ese elemento, es decir, el trabajo se ha hecho en base a normas de auditoría generalmente aceptadas, en vez de colocar normas de auditoría gubernamental. Para que vean la diferencia que es. Por eso esta auditoría es la más sencilla de las auditorías especiales. Verificar que se han cumplido estas cosas. Pero si es sector público, tienes que poner NAC, normas de auditoría gubernamental. ¿Ya? Está bien, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Dice una duda más, ¿las auditorías especiales se da a cualquier empresa o en específico tiene que tener algo esa empresa y hacen auditoría auditoría especial? Mira, la auditoría especial puede hacer cualquier persona, ¿ya? Y en cualquier entidad. La diferencia está en el destino, ¿para qué sirve? ¿Ya? Vamos a hablar, y hemos hablado esto en alguna parte de cuando hablábamos de auditorías, ¿ya? Por ejemplo, el auditor interno del Banco Unión, cuando se les robaron los $5.600.000, es una fortuna. Ha hecho 5 informes diferentes. Cada informe son más de 100 hojas. ¿Ya? Lastimosamente, ese informe no hay quien los valide. Por lo tanto, no sirven de prueba, pero solo sirven de guía. ¿Ya? Sirven de guía para hacer la investigación. Ahora, muy diferente hubiera sido que eso ocurra en una entidad pública, por ejemplo, en una alcaldía. Entonces, se hace una auditoría y la Contraloría revisa esos papeles de trabajo y si cumple los requisitos que sirvan como prueba para un proceso, ya sea civil o penal, la Contraloría pone un sello y dice es válido para un proceso judicial. Entonces, esa auditoría sirve de prueba preconstituida, ¿ya? Que no puede debatirse. En cambio, hechas en el sector privado, no sirve para eso. ¿Ya? Sirve para guía. Ahora, Bolivia es un país donde la admisión de procesos es pues libre. Yo puedo iniciarle una acción legal a cualquier persona porque me ha mirado feo, ¿no? Y decir acción penal. Y si la otra persona, dentro de la querella que le estoy iniciando, no se defiende, obviamente el juicio ahí va a tener que seguir, ¿no? Pero si uno sabe, dice, ah, no, a mí me está haciendo un proceso por un informe que no sirve para eso. Entonces, eso es muy diferente, ¿no? Saber
dónde actuar y dónde no. Esa es la diferencia. ¿No? Esto lo vamos a ver con detalle a partir de la próxima clase que vamos a ver auditoría especial. Está bien, Lice, gracias. ¿Ya? Bien, que estén bien, cuídense hasta el día viernes. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Gracias, Lice. Hasta luego. Buenas